Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí se habla posiblemente de lo que hizo Jesús al volver de presentar el Sermón del Monte. Parece que la delegación de ancianos que llevaba el pedido del centurión se encontró con Jesús mientras éste regresaba a la ciudad. El relato paralelo en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, parecería contener varias diferencias, pero al comparar los dos relatos se ve que no son discrepancias reales, sino que se trata sencillamente de diferentes versiones del mismo episodio. La atención se centra en la gran fe del centurión gentil. El aspecto extraordinario consiste en que el beneficiado con este milagro no estaba en la presencia inmediata de Cristo cuando fue sanado. En tiempos de Jesús, Capernaum o Cafarnaum era una opulenta ciudad judía. Esto se demuestra con los restos de la sinagoga que queda hasta el día de hoy. Allí Jesús se encontró con sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Fue aquí donde Jesús curó a la suegra de Pedro de una gran fiebre. También devolvió la vida a un niño y sanó a un leproso. Sin embargo, los ciudadanos de Capernaum no creyeron en Jesús y por consiguiente, Cristo los maldijo. La ciudad fue destruida por los árabes en el siglo VII. La casa original de Pedro fue encontrada debajo de una iglesia bizantina. Las excavaciones arqueológicas dieron como resultado que Cafarnaum se estableció en el inicio de la dinastía Hasmonea, alrededor del siglo II a.C., y fue abandonada alrededor del siglo XI. El sitio no tenía ningún muro defensivo y se extendía a lo largo de la ribera del lago, de oriente a occidente unos 300 metros, mientras que de sur a norte llegaba a 150 metros. Los recursos económicos provenían de la pesca, la agricultura, la industria fabricante de utensilios de piedra, arcilla y vidrio y el comercio. Se encontraron objetos en su mayoría de piedra y arcilla, molinos de basalto para molienda de granos o para prensar la aceituna, ollas, platos, ánforas y lámparas, también anzuelos de pescar, punzones y usos para tejer. El molino era un verdadero capital que se heredaba de padres a hijos durante muchos siglos. El centurión que se le acercó a Cristo era capitán de una compañía de soldados. El número de soldados en la centuria era aproximadamente de 100. Es probable que el centurión de este relato estuviera a cargo de una centuria de soldados romanos que servían como policías para Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea.
Según se desprende de la narración, el centurión no era prosélito judío. Es interesante notar que varios de los centuriones mencionados en el Nuevo Testamento parecen haber sido personas de carácter digno de elogio. En los papiros originales, la palabra éntimos es empleada para describir a soldados que han prestado un vasto y distinguido servicio. Entre los romanos, los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercados, y eran tratados con ultrajes y crueldad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo y deseaba grandemente que se restableciese. El siervo era muy estimado por el centurión, sin duda por el valioso servicio que le había proporcionado. La palabra misma no necesariamente implica afecto personal, pero en este caso se sugiere un vínculo cariñoso entre el centurión y el esclavo. Lo que el centurión sabía de Jesús se limitaba a los informes que le habían llegado de las grandes señales del Salvador. Él nunca había visto a Jesús antes de esta ocasión. Debido al proceder amigable del centurión, estaba en buenas relaciones con los ancianos, a pesar de que no era judío. Y como conocía perfectamente el proceder habitual de los judíos para con los gentiles, el centurión pudo haber tenido dudas en cuanto a la forma en que respondería Jesús a un pedido que le hacía directamente alguien ajeno a su raza. Además, como quizá había vivido episodios desagradables con diversos dirigentes judíos, temía que su pedido fuera rechazado. Siguiendo la costumbre del antiguo cercano Oriente, correspondía hacer los arreglos valiéndose de un intermediario, el cual se suponía que estaba en condiciones de conseguir lo que de otra manera no se concedería. Quizá estos eran los ancianos de la misma sinagoga a la cual Jesús asistía cuando estaba en Capernaum. La mención de los ancianos hace la diferencia más notable entre los relatos de Mateo y Lucas. Lucas registra que el centurión envió 2 delegaciones, primero la de los ancianos y luego la de unos amigos. Mateo no menciona ninguna de las dos, sino que dice que el centurión mismo vino a Jesús. Es probable que Mateo, teniendo en cuenta que las delegaciones hablaban en nombre del centurión, simplifica el relato presentando las palabras de los mensajeros como si hubieran sido pronunciadas por el centurión mismo. Aún suele decirse, como en tiempos antiguos, que una persona que tiene autoridad hace algo cuando, en verdad, son sus subordinados los que hacen el trabajo. Por ejemplo, se dice que Pilato azotó a Jesús, pero evidentemente los azotes fueron dados por un subordinado por orden de Pilato. El centurión añoraba que Jesús hiciese pasar a su fiel esclavo a salvo por esa enfermedad. El asunto era urgente, porque el siervo estaba a punto de morir y no había tiempo que perder. El centurión mismo se consideraba indigno, pero los ancianos lo consideraban digno de recibir este favor, de acuerdo a la narración de Lucas. Cuando se es consciente de la propia indignidad, se es digno del más alto elogio. Pero parece que en el caso del centurión, este autorreconocimiento delante de Jesús era más que humildad. El centurión creía en el verdadero Dios, pero aún no era prosélito, y a los ojos de los judíos seguía siendo pagano y por lo tanto no podía participar en los servicios religiosos. Era sin duda humilde de corazón ante Dios y quizá consciente de la forma como consideraban los judíos. Así que
procuró evitarle a Jesús un momento embarazoso al obligarlo a entrar en una casa de gentiles. En el mejor de los casos, esto sería repulsivo para un judío piadoso y sin duda haría que quedara legalmente contaminado. Por otro lado, un judío que era llamado por orden directa de un funcionario romano, estaba obligado a responder esa orden, porque una negativa era interpretada como desacato a la autoridad legalmente constituida. El centurión, verdaderamente piadoso y humilde, procuró quizá evitarle también a Jesús esa difícil situación. La humildad del centurión era tan real como práctica. Por esto era digno para los ancianos. El centurión era probablemente lo que se conocía como un prosélito de la puerta, es decir, uno que creía en el verdadero Dios y en los preceptos de la fe judía, pero que no había aceptado la circuncisión, la señal del pacto, y no practicaba los ritos ceremoniales de la religión judía. Se dice que en el siglo I después de Cristo había muchos millares de gentiles en el Imperio Romano que eran prosélitos de la puerta. Habían aprendido a admirar y a respetar el culto comparativamente puro de los judíos y estaban convencidos de que ese culto era superior al suyo. Posteriormente, muchos de esos prosélitos se convirtieron plenamente al judaísmo. Vale recalcar el hecho que el centurión había donado una sinagoga para que los judíos adorasen. Posiblemente fuera la sinagoga a la cual Cristo solía asistir cuando estaba en Capernaum. El centurión tal vez construyó la sinagoga con su propio dinero. Hay varios registros históricos que mencionan este tipo de donación. Por ejemplo, según una inscripción del siglo II después de Cristo, cierto funcionario pagano de Egipto ayudó a los judíos a levantar una sinagoga en Atribis. Pero siguiendo con el relato bíblico, ocurrió que Jesús se puso inmediatamente camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud avanzaba muy lentamente. Así fue que Jesús no alcanzó a acompañar a los enviados hasta el destino planeado. Tal vez Jesús siguió caminando hacia la casa del oficial a pesar de los mensajes de protesta en cuanto a la indignidad del centurión, porque finalmente salió él mismo a recibirle y le dijo: «No soy digno, Señor». Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. La notable fe de este supuesto pagano lo hacía mucho más digno a la vista del cielo que cualquiera de los compatriotas de Jesús. Es sumamente interesante comprobar que Jesús y los dirigentes judíos, quienes tantas veces estaban en pleno desacuerdo, pudieran afirmar la dignidad de un gentil. Sus razones para hacerlo eran sin duda diferentes. Los ancianos aprobaban las obras del centurión, mientras que Jesús elogiaba su fe. Quizás aquí se halla implícita la verdad de que cuando en la vida se unen la fe y las obras, una persona puede ser muy estimada tanto por Dios como por el hombre. Son muy escasos los dirigentes estimados tanto por amigos como por enemigos, por personas de diferentes partidos o ideas políticas. Es difícil hallar un maestro que sea apreciado por todos sus alumnos, tanto por los que debe calificar con notas bajas como por aquellos que califica con notas altas. Asimismo, es algo raro encontrar un dirigente religioso que sea apreciado por todos los sectores de su congregación. Los escrúpulos de conciencia en cuanto a lo que el centurión equivocadamente consideraba como una actitud de Jesús con respecto a los gentiles,
quizá fueron los que le impidieron atreverse a solicitar la buena voluntad de Jesús y aún a presentarse personalmente ante él. Sin embargo, él se acercó al Maestro y sus palabras expresaron lo que él mismo sentía. El centurión consideraba que la orden de Jesús para curar a su siervo sería suficiente para obtener lo que estaba pidiendo. Esto señaló los alcances de la fe del centurión. Él no exigió, ni esperó señales y prodigios que fortalecieran su confianza en el poder de Jesús. El centurión llegó a comprender, por lo que había oído, que Jesús representaba la autoridad y el poder del cielo, de igual manera como él, un oficial del ejército, representaba el poder y la autoridad de Roma. Así como el centurión era representante del gobierno romano y obedecía sus órdenes, así también los soldados que estaban bajo sus órdenes reconocían su autoridad y lo obedecían. Sabía recibir órdenes y también darlas, y ver que esas órdenes se cumplieran. Una palabra de sus superiores significaba que debía obedecer, y una palabra suya exigía la obediencia de sus subordinados. Como el centurión ya había aprendido a reconocer el verdadero Dios como gobernante del cielo y la tierra, reconoció a Jesús como el representante de Dios. Sin duda, sabía de la curación del hijo del noble un año antes y debió haber oído de los muchos milagros que Jesús había hecho desde que estableció en Capernaum el centro de su ministerio en Galilea. Como en el caso del hijo del noble, el centurión estaba seguro que una palabra de Jesús bastaría y la curación podía hacerse sin importar la distancia. Sin embargo, como en la curación del leproso, el centurión se preguntaba si Jesús estaría dispuesto a responder favorablemente a su pedido. Así como el leproso había sido desechado por la sociedad debido a su enfermedad, es probable que el centurión sintiera que no era socialmente aceptable para los judíos por causa de su raza. Esa fe que tenía el centurión de que bastaría una sola palabra de Jesús era extraordinaria. El hecho de que el centurión nunca había visto a Jesús, ni había conversado con él, hacía que su fe fuera aún más notable, especialmente debido a la lentitud de los judíos y hasta de los mismos discípulos de Cristo para demostrar fe en él. Y más aún, el hecho de que el centurión era, desde el punto de vista judío, un gentil, hizo que su fe fuera increíblemente grande. Causó así la admiración del Hijo de Dios. Notable testimonio en sí. Y un verdadero, yo diría, ejemplo para nosotros. Cuando veo la historia del centurión, veo lo que puede hacer el poder de Dios en una persona que no interesa el trasfondo, no interesa de dónde haya venido, la cultura, el color, la lengua. Sabemos que Cristo trasciende todas esas barreras. Y este hombre, que era un hombre militar, un hombre de esos que podía dar órdenes y recibirlas, vemos claramente de que este hombre amaba a su Dios, que era humilde. Era un hombre que había sido convertido, estaba convencido, pero luego se convirtió. Y ahí vemos, Omar, en realidad, que en nuestro caso, por ejemplo, no importa cuán indignos nos sintamos delante de Cristo, no importa cuán culpables de nuestros pecados, cuán hundidos en el fango estemos, Cristo nos mira con amor
y con paciencia, si solamente tenemos la fe en Él. Aunque como el centurión no lo vio, no lo había visto a Jesús, él tuvo fe en lo que Jesús podía hacer, así también nosotros podemos actuar de la misma manera. Y Cristo va a hacer una gran obra en nuestras vidas. Tal vez, estimado televidente, tú necesitas un milagro en este día. Tienes un ser querido que está enfermo. Tal vez está en cama en forma terminal. Necesitas el toque del médico de los médicos, Cristo Jesús. Tal vez estás con un problema financiero inmenso, no sabes cómo alcanzar a pagar tus deudas. Tal vez tienes un problema en tu hogar, necesitas un milagro para solucionar tu problema conyugal. Tienes un hijo que se ha descarriado, está metido en las drogas. Sea lo que sea, tú ves allí las líneas telefónicas, ves allí nuestro número. ¿Por qué no nos llamas? Están nuestros operadores y operadoras esperando tu llamada para orar por tu caso. También te vamos a incluir en el Círculo Mundial de Oración de la Voz de la Esperanza, todos los martes y todos los jueves. Queremos orar por ti. Ya han habido grandes respuestas, milagros. Anotamos en papel, llevamos un registro anual de las peticiones y las oraciones contestadas. Amigo, llámanos ahora. Ahí está el número en la pantalla. No demores un tiempito. Llama para orar. Llama para pedir un consejo o llama para pedir el material que se está ofreciendo en este día. También está nuestra dirección postal y nuestra dirección electrónica. Escríbenos, ¿no es cierto, Nesí? Claro recibimos cartas todas las semanas y de verdad queremos leerlas, las leemos y queremos contestarlas, pero nos tienen que escribir. Claro que sí. En realidad, cuando recibimos esas cartas, esas notas, esos correos electrónicos, los ponemos allí todos en oración. Nuestro grupo, en nuestra oficina, siempre estamos pendientes de esos pedidos y pedimos con fe. No solamente nuestra fe, porque sabemos que esa persona que hizo la petición también tiene la fe en Dios. Y Dios nos contesta de acuerdo a la fe que tengamos. Esta semana tuvimos el privilegio de conocer una pareja de ancianos, ambos con cáncer. A uno le daban 4 meses de vida. A la otra le dijeron unos 6 meses. Ella, un cáncer terrible que se estaba desparramando por las linfáticas y sabemos que iban a morir los dos. Lo pusieron en las manos de Dios. También cambiaron su dieta y escucharon el consejo que Dios tenía para ellos. Se entregaron enteramente, se convirtieron. Y estimados, llegó el mes número 4, llegó el mes número 6, se fueron al oncólogo y para sorpresa del oncólogo manda a su secretaria que traigan las placas antiguas y que traigan los resultados antiguos. Esto ocurrió en Santa Ana, California. Y cuando viene el oncólogo y ve lo antiguo y ve las nuevas placas y ve los nuevos resultados, dice, pero esto es imposible. Científicamente no lo puedo explicar. De verdad tu Dios existe, le dijo al hombre de la familia. Y luego lo mismo aconteció con la esposa cuando fue a su oncóloga. Nesí, hemos visto milagros últimamente. Así es. Y falta escuchar el tuyo. ¿Por qué nos llamas ahora a nuestras líneas telefónicas? Estaremos esperando. De nuestra parte, que Dios te bendiga ricamente.